Roma, 1600. En una plaza silenciosa, rodeado de monjes encapuchados y soldados armados, un hombre estaba encadenado a un poste de madera. Se llamaba Giordano Bruno. Su crimen, afirmar que el alma era infinita, que el universo no tenía fin, que el pensamiento moldeaba la realidad. Cuando las llamas comenzaron a lamerle las piernas, no gritó ni suplicó, simplemente pronunció una frase que el tiempo jamás podría consumir. Encenderán esta antorcha, pero nunca extinguirán la verdad. Lo que pocos saben es que, antes de ser arrestado, Bruno envió una pequeña caja metálica sellada a un monasterio oculto en Padua. Dentro había fragmentos de textos cifrados, diagramas alquímicos y reflexiones que nunca se había atrevido a expresar en público. Lo que están a punto de escuchar no es mera teoría ni simple filosofía. Es una fiel reconstrucción del pensamiento más radical de Bruno, una visión del universo, el alma y la realidad capaz de subvertirlo todo. También encontrarán fragmentos de su interioridad. Por eso es importante que presten atención a cada palabra, no por mí, sino porque este legado fue escrito para quienes están dispuestos a recordar. Porque si su sacrificio tuvo un propósito, fue asegurar que ya no vivan dormidos. Si este comienzo te ha traspasado el alma como una verdad olvidada, entonces deja un me gusta de inmediato. No hace falta explicar nada, lo sabré. Sabré que eres de los que sienten, no solo escuchan. Sabré que, como yo, reconoces la voz de lo eterno cuando habla suavemente. Ese gesto será tu antorcha encendida en medio del silencio. Me llamo Giordano Bruno, y estas palabras no fueron escritas para el mundo, sino para quien está dispuesto a recordarse a sí mismo. No sé si estás leyendo esto después de siglos, o si simplemente lo estás escuchando ahora, pero si te ha llegado, es porque tu alma se encuentra justo en el umbral donde comienza el despertar. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue dicho en voz alta durante mi vida, ni en París, ni en Londres, ni siquiera ante mis discípulos más devotos, pues hay verdades que no se pueden enseñar con palabras. Se revelan solo a través de la experiencia, y lo comprendí demasiado tarde. No estaba contenido en un libro ni en una fórmula. Fue una noche en que corrí peligro de muerte que el universo me mostró lo que nadie me había explicado jamás. Sucedió en Venecia. Estaba solo, con fiebre, tendido en el suelo de piedra de una habitación alquilada. Había discutido con un noble ignorante que me había acusado de herejía. Esa misma tarde me apedrearon. La fiebre llegó en la noche, como un mordisco celestial, y en mi delirio vi mi vida no como una sucesión de recuerdos, sino como proyecciones. Era como si todo lo que me había sucedido, cada traición, cada pérdida, cada caída, fuera consecuencia de algo que había emanado inconscientemente. Vi el miedo que había arrastrado desde la infancia, la culpa por cuestionar, el deseo de ser aceptada por quienes ni siquiera sabían aceptarse a sí mismos. Había proyectado todo eso a lo largo de mi camino y el mundo solo me lo había reflejado. Fue entonces cuando comprendí. No estaba viviendo lo que merecía, estaba viviendo lo que aún no había transmutado en mi interior. Me senté, todavía temblando, y comencé a escribir en una hoja rasgada: el universo es un espejo y tú eres quien sostiene el marco. A la mañana siguiente, mi cuerpo estaba débil, pero mi conciencia estaba plenamente despierta. Ese fue el comienzo de todo. Llamé a ese descubrimiento el mapa invisible del alma, y comprendí que cada ser humano camina dentro de una estructura interior compuesta no de caminos, sino de pensamientos, no de ciudades, sino de emociones arcaicas, a menudo heredadas, que determinan los caminos que seguirá la vida. Desde ese momento comencé a observarme primero a mí mismo, luego a los demás. Un pescador romano repitió los errores de su padre sin darse cuenta. Una noble atraía a hombres crueles, aunque decía anhelar ternura. Un niño nunca visto se convirtió en un adulto al que nadie escuchaba. Todos caminaban dentro de mapas invisibles, igual que yo, y comprendí que la libertad no consiste en eludir el destino, sino en redibujar el plan interior del que se origina la realidad.
Si en tu vida hay algo que se repite, si hay un dolor que parece eterno, no lo interpretes como un castigo. Considéralo más bien una señal, una coordenada, un punto exacto en tu mapa que pide ser transmutado. No reaccionas al mundo, lo proyectas, y si cambias por dentro, el mundo también empezará a cambiar sin que tengas que forzarlo. Ese fue mi primer gran secreto, y por eso lo escribo ahora, porque si esta voz aún resuena es porque nunca murió. Solo esperaba que la recordaras. Pero recordar no siempre es fácil. A veces, para hacerlo, hay que remontarse mucho más atrás, incluso a la infancia, porque muchos de los caminos que recorremos hoy sin entender por qué se trazaron antes de que fuéramos conscientes de tener una opción. Y si me lo permiten, quiero llevarlos al momento en que comprendí que no todos mis pensamientos me pertenecían. Tenía 7 años la primera vez que oí a mi padre decirme que me callara. Estábamos en el campo, recogiendo piedras del camino para preparar el nuevo huerto. Le pregunté por qué los ricos poseían tierras tan extensas si no las trabajaban. Me miró, apretó los labios y murmuró: «No vuelvas a preguntarme eso. No es seguro, ni para ti, ni para mí». Ese día aprendí algo, no sobre el mundo, sino sobre el miedo. Y ese miedo no era mío, lo había heredado, lo había llevado conmigo durante años sin saberlo. Me acompañaba en mis silencios, en mis ideas reprimidas, en mis sueños postergados, y solo mucho después, cuando ya era un hombre atormentado por mis propias palabras, lo comprendí. La mayoría de mis pensamientos no eran auténticos, eran voces arcaicas, voces de padres, de maestros, de sistemas que me habían inculcado ideas como semillas sin que yo me diera cuenta, creencias que imitaban mi voz interior, pero que no habían nacido de mi alma. ¿Cuántos pensamientos que viven en ti hoy no te pertenecen realmente? ¿Cuántas veces tomas decisiones por miedo a decepcionar a alguien que ya no existe? ¿Cuántas veces te sientes culpable por algo que nunca debió hacerte daño? Cuando comprendí esto, me sentí mareado, como si mi mente fuera un templo penetrado por presencias extrañas. Creía ser libre, pero vivía inmerso en ideas prestadas. En París tuve un profesor de retórica a quien admiraba profundamente. Sostenía que todo pensamiento debe pasar 3 pruebas antes de ser aceptado. ¿Lo sé por experiencia propia o solo porque lo he oído 1000 veces? ¿Este pensamiento me expande o me confina? ¿Lo elegiría si no tuviera miedo? Solo 3 preguntas, pero si las formulas con sinceridad, muchas de tus certezas se desmoronan. Y eso, créeme, es una bendición, porque cuando desmantelas un pensamiento que no es tuyo, recuperas un fragmento de tu alma. Si estás escuchando estas palabras, inténtalo. Ahora elige un pensamiento que tengas sobre ti, uno que te lastime, que te limite, y pregúntate: ¿quién me inculcó esta idea? ¿Qué voz? ¿Qué mirada? ¿En qué momento la plantó? Si no puedes identificarla, es muy probable que no te pertenezca, y si no es tuya, no tiene por qué seguir gobernándote. Hoy veo con claridad que gran parte del sufrimiento humano no surge del alma, sino del eco de pensamientos heredados, impuestos, infectados, pensamientos nacidos del miedo. Pero puedes elegir no al instante, sino paso a paso. Cada vez que eliges un pensamiento nacido de tu verdad, una parte de tu realidad comienza a transformarse. Aprendí esto tarde, pero no tienes que esperar a que llegue el fuego. Puedes despertar mucho antes. Y si estas palabras resuenan en ti, no es porque yo las haya pronunciado, sino porque ya estaban dentro de ti, esperando ser reconocidas. Fue durante mi retiro en el monasterio de San Domenico Maggiore. Tenía 20 años y comencé a estudiar filosofía con profunda devoción, pero había noches en las que algo dentro de mí se rompía sin razón aparente. Me aislaba, me volvía frío, agresivo, impaciente, me juzgaba por dentro y luego fingía que todo estaba en orden. Un viejo fraile me había estado observando durante semanas. Una noche, mientras barría el claustro, me dijo: «Tu luz es intensa, pero la usas para esconderte». No lo entendí, o quizá no quise entenderlo, pero esa frase me persiguió durante días, hasta que una mañana, muy temprano, decidí encerrarme en la capilla, sin luz,
solo con una vela. Me senté mirándome a mí mismo, sin rezar, sin escribir, simplemente observando. Y entonces se manifestó, no como una figura ni como un demonio, sino como una emoción pura. Ira, ira por ser silenciada, ira por no ser vista, ira por llevar un fuego que nadie sabía cómo proteger. Lo había reprimido hasta el punto de que ya no me pertenecía. Se había convertido en una sombra, y desde entonces gobernaba mis reacciones, mis relaciones, mis decisiones. Lloré, no de dolor, sino de reconocimiento, porque finalmente me vi completa, sin purezas forzadas, sin máscaras, solo yo misma, con lo que nunca había querido aceptar, y fue allí donde descubrí una verdad que ningún libro enseña. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que espera ser vista sin condena. Al integrarla, recuperas energía, recuperas claridad y sobre todo, recuperas la verdad. Si estás aquí, escucha atentamente estas palabras. Lo que más juzgas por fuera suele ser lo que aún no has querido ver por dentro. Y cuanto más lo reprimes, más poder le das. Hoy, si puedes, si te atreves, siéntate en silencio y pregúntate, ¿qué parte de mí he intentado ocultar para ser amado? ¿Qué emoción rechazo porque me enseñaron a no sentirla? No tienes que luchar contra tu sombra, solo tienes que verla y no huir. Desde aquella noche en la capilla, cada vez que algo me irritaba profundamente, no reaccionaba de inmediato. Me preguntaba, ¿qué me muestra que aún no he aceptado dentro de mí? A veces era mi ego, a veces era mi miedo al fracaso, a veces era mi deseo de ser recordado. Y así, poco a poco, mi sombra se convirtió en una maestra. Si todavía me escuchas es porque tú también estás listo para mirar lo que una vez evitaste. No para condenarte, sino para liberarte. Y si continúas, te mostraré cómo incluso lo que has querido eliminar de ti mismo puede transformarse en poder creativo. Lo recuerdo con claridad. Fue durante el invierno de 1576. Estaba solo en una celda que me habían prestado, en un monasterio que me había acogido por compasión, sin discípulos, sin libros, sin palabras. Ya no me identificaba con lo que había creído, ya no representaba nada. Existía, como si hubiera perdido toda forma. Me sentía sin iluminación, ausente, sin rumbo, sin nombre. Fue entonces cuando escribí una frase en la pared con un carbón casi extinguido. ¿Quién soy cuando ya no queda nada? Al día siguiente no hice nada. No hablé, no busqué respuestas. Simplemente permanecí en ese estado de aparente nada, sin lucha, sin propósito, sin distracciones. Y fue allí, justo allí, donde afloró el pensamiento más claro que he tenido. El vacío no es la muerte, es un útero. Sentí que todo lo que había abandonado, las creencias, los miedos, la necesidad de ser alguien, no me abandonaba para destruirme. Me estaban liberando espacio, espacio para recordar quién soy, como si el alma dijera, ahora que por fin has dejado de llenarte de ruido, puedo hablarte. Desde entonces he comprendido que el vacío no es el final, es el principio, es el espacio sagrado donde la conciencia puede crear de verdad. Porque mientras estés lleno de pensamientos automáticos, de las exigencias de los demás, de un pasado sin resolver, no puedes generar nada nuevo. El vacío, aunque incómodo, es la matriz de la realidad. Y si en este momento de tu vida sientes ese vacío, escúchame. No huyas de él, no te apresures a llenarlo de más cosas, metas, ruido. Quédate, escúchalo, pregúntale, ¿qué están haciendo de este silencio que ya no encuentra espacio en mí? ¿Qué quiere emerger si finalmente le hago espacio? El mundo teme al vacío, por eso lo llena de ruido. Pero los sabios saben que, en el centro del silencio, habla lo eterno. Desde ese día comencé a enseñar a partir del silencio, no para imponer verdades, sino para mantener el espacio en el que otros pudieran descubrir las suyas. Y eso lo cambió todo. Si estás aquí, si todavía me escuchas,
es porque tú también has sentido esa sensación de estar en la nada. Y hoy quiero decirte que esa nada es el principio de todo. La primera vez que lo sentí, estaba sentada con la espalda contra un muro de piedra, con los ojos cerrados, las manos vacías sobre las rodillas, y no sé cómo explicarlo con palabras humanas, pero algo estaba ahí conmigo. No lo vi, no lo oí, pero lo supe, como si el universo me escuchara, aunque no dijera nada. Era una presencia inmensa, pero sin forma, amorosa, pero carente de palabras dulces, inteligente, pero no lógica. Era la conciencia, y entonces comprendí algo que cambió todo lo que había aprendido. La conciencia no está dentro de ti, estás dentro de la conciencia, y esa conciencia lo contiene todo: tu historia, tus pensamientos, tu cuerpo, tus dudas, tu tiempo, tu alma. Y sin embargo, te observa en absoluto silencio, sin juzgarte. Lo supe sin estudiarlo, lo sentí sin entenderlo, y lo honré sin tener que explicarlo. Desde ese día dejé de sentirme solo, incluso en los peores momentos, incluso cuando fui arrestado, torturado, deportado. Esa presencia seguía ahí, a veces sutil, a veces vibrante, pero siempre presente, no como un Dios externo, sino como una conciencia viva que yo mismo habitaba. Si alguna vez sentiste que nadie te escuchaba, detente ahora, cierra los ojos, guarda silencio y presta atención, no a las palabras en tu mente, no a tus emociones. Siente, hay algo ahí, un campo, una vibración, que no te pide nada, pero siempre está esperando que la notes. Es la conciencia, el tejido invisible que lo mantiene todo unido, el océano en el que navega tu alma. Lo que percibes como separación es solo la superficie, pero si te aquietas puedes sentir que no hay afuera, solo hay uno, y ese uno es quien eres. Si desean que continúe, les revelaré cómo esta conciencia no solo me apoyó, sino que comenzó a responder, a manifestarse, a mostrarme que el universo no solo observa, sino que colabora. Estaba en Padua, había pasado semanas en silencio, sin buscar nada, simplemente entregándome a la sensación y la observación. Una noche me senté bajo un árbol, uno muy viejo, con ramas curvadas como los brazos de mi madre, y pensé en algo sencillo. Quisiera un libro, solo uno, un texto que me guiara. No lo anhelaba, no se lo pedía a ningún Dios, lo sentí solo como una intención pura, un impulso del alma. A la mañana siguiente, un monje desconocido se acercó a mi lugar de descanso. No dijo su nombre, solo dejó un objeto envuelto en tela. Cuando lo abrí, era una copia desgastada de un manuscrito de Plotino, uno que había buscado durante años y que ahora creía imposible de encontrar. El monje nunca regresó, ni supe de dónde venía, pero comprendí algo tan claro como el agua en mi rostro. El universo escucha la intención pura, y cuando no hay resistencia, coopera. No fue magia, no fue suerte. Fue una alineación entre lo que sentía profundamente y lo que el todo sabía que era el momento adecuado para recibir. Desde entonces, dejé de luchar por conseguirlo todo y comencé a comprender, a crear desde la certeza, no desde la carencia. Y descubrí una ley silenciosa que aún hoy vibra en cada rincón del cosmos. Cuando lo que pides está alineado con quién eres, el universo no se resiste, colabora. Y tú, desde el punto en que deseas, porque no es el deseo el que crea, sino la vibración desde la que se emite. Si pides desde la carencia, proyectas más ausencia. Pero si emanas de la plenitud, del amor, de la certeza, la realidad se mueve como un reflejo. Hoy, si necesitas algo, no lo ruegues, siéntelo, vibra con ello, imagínalo ya presente, como si el universo solo esperara tu permiso para dártelo, porque así es exactamente. Si lo desean, en el siguiente fragmento les revelaré algo aún más profundo, cómo aprendí a comprender sin miedo y cómo el miedo, más que cualquier otra cosa, bloquea el flujo sagrado de la creación. Durante mucho tiempo creí que eran otros quienes me limitaban, la iglesia, los dogmas, los jueces, los inquisidores. Pero ese día comprendí algo que me dolió más que cualquier exilio. No fueron ellos, era yo, con miedo a recibir. Temía que si algo bueno llegaba, llegara el castigo.
Temía confiar, temía perder y sobre todo temía descubrir que realmente era capaz de crear y de no tener a nadie a quien culpar. Era una tarde lluviosa en Ferrara. Me habían ofrecido la oportunidad de enseñar en secreto, una oportunidad preciosa, pero me sentía indeciso, no por ningún peligro externo, sino porque una parte de mí me susurraba que era demasiado bueno para ser verdad. Me senté solo frente a una vela encendida y por primera vez no le hablé al universo. Le hablé a mi miedo. Dije, sé quién eres. Eres el recuerdo de todo lo que salió mal. Eres la herida de mis antepasados, pero ya no eres el líder. Puedes quedarte, pero ya no liderarás. Y fue como si se disipara la niebla, como si el aire volviera a moverse. Porque el miedo no se elimina gritando. Se transforma en el momento en que dejas de obedecerlo. Si una parte de ti se siente indigna, escucha estas palabras. El problema no es tu deseo, sino el miedo a recibirlo. No es el universo el que te pone a prueba. Es tu creencia inconsciente de que si algo llega, te lo quitarán. Pero esa idea no es cierta. Es solo una herencia mental que puedes elegir abandonar. Ahora cierra los ojos y repite, estoy seguro al recibir lo que mi alma ya ha elegido. El bien que es mío no me será negado. No tengo que pagar ningún precio para ser feliz, porque cuando el alma deja de temer, el flujo se restablece y lo que antes parecía esfuerzo se convierte en sincronicidad. En el próximo capítulo compartiré cómo aprendí a mantener ese flujo, no con fuerza, sino con una herramienta que había subestimado durante años, la gratitud. Durante años, la gratitud fue solo una cortesía, una expresión que se pronunciaba después de recibir algo, una costumbre que se enseñaba en los monasterios como una virtud, pero que rara vez se sentía con sinceridad, hasta que un día todo cambió. Caminaba solo al amanecer, a las afueras de León. Hacía frío, tenía poca comida, poca ropa, pocas certezas. Y, sin embargo, por alguna razón, mi pecho se llenaba de una paz que no provenía de lo que poseía, sino de lo que reconocía. Y dije suavemente, sin razón aparente, gracias, no por algo ni por alguien, simplemente gracias, como un suspiro del alma que por un instante recordó que estaba completa. Fue entonces cuando comprendí, la gratitud no es una reacción, es una clave, es una frecuencia, una profunda sintonía con la verdad de que ya estás completo, aunque aún no haya llegado nada. Y desde esa frecuencia, todo lo que llega encuentra su lugar, y todo lo que aún no ha llegado comienza a acercarse a ti. Desde ese día, comencé a dar gracias antes de que sucedieran las cosas, antes de saber si algo funcionaría, antes de tener pruebas, y todo cambió, porque la gratitud anticipada es fe transmutada en vibración. Es como decirle al universo, estoy listo, confío, ya estoy en la frecuencia de lo que viene, y si hoy no tienes motivos para estar agradecido, créalos. Agradece tu conciencia, tu capacidad de escuchar estas palabras por lo que estás sanando, aunque aún no lo veas, porque la gratitud no espera resultados, los genera. Y si das gracias con todo tu ser, la realidad se adapta a esa verdad. Desde entonces, cada vez que surgía una dificultad, no la maldecía, la bendije. Le decía, gracias por lo que viniste a mostrarme, gracias por lo que aún no entiendo, gracias porque también me abres una puerta. En el próximo capítulo les revelaré qué sucedió cuando comencé a agradecer incluso el dolor y cómo esa rendición me abrió a la mayor de las paradojas, que, a veces, perder es la única manera de encontrar el alma. Me traicionaron por mis ideas, me expulsaron, confiscaron mis escritos y aún más, me arrebataron el rostro que había construido, el del maestro, el sabio, el que sabía lo que hacía. Me encontré sin nada, sin nombre, sin rumbo, sin dignidad aparente, y esa noche quise rendirme. Caminé hacia un campo abierto. Llovía. Me senté bajo un árbol desnudo y lloré. No como un místico, ni como un filósofo, ni como un niño abandonado, sino como un ser desnudo ante sí mismo. Y justo ahí, en ese momento de ruptura, algo sucedió.
no fuera de mí, sino dentro. Un susurro silencioso, una sutil certeza. Ahora estás vacío. Ahora puedes ser real. Comprendí que había perdido todo lo que no era, todo lo que había construido para ser aceptado, admirado, protegido. Pero lo que no me había abandonado era mi alma, mi conciencia, mi poder de crear, incluso desde las ruinas. Esa noche no pedí nada, solo dije, si esta caída me devuelve a mí mismo, gracias. Y al decirlo, el dolor no desapareció, pero algo en él cambió, dejó de ser un castigo y se convirtió en alquimia. Si te sientes perdido, escucha esto con el corazón abierto. Lo que se va no es quien eres, es lo que ya no puede contener tu verdad. La vida no te castiga, te libera, y si lo permites, cada pérdida puede convertirse en una iniciación, no en algo nuevo, sino en lo que siempre has sido y habías olvidado. Agradecer el dolor no significa no sentirlo, significa no convertirlo en una identidad, significa mirar más allá y permitir que te muestre lo que debías recordar. Desde ese día, comprendí que el alma no se fortalece con el éxito, se fortalece con la verdad, y la verdad a menudo se presenta en forma de pérdida. En el próximo capítulo les contaré qué pasó cuando dejé de correr, de buscar y me entregué por completo al presente, y cómo, sin siquiera preguntar, llegó la paz. Fue en una colina cerca de Florencia, era primavera, no había tormenta ni éxtasis, solo un cielo gris y despejado, el canto de un pájaro y mi respiración. Y por primera vez en mi existencia no pensé en el pasado. No temía el futuro. No buscaba nada. Simplemente estaba allí, presente, respirando, siendo. Y fue entonces cuando la paz me encontró. No como una sensación, sino como un reconocimiento. Fue como si el momento mismo me abrazara, como si todo lo que había buscado durante años, poder, propósito, iluminación, siempre hubiera estado ahí, en ese ahora, silencioso, completo, suficiente. Comprendí que el presente no es un paso hacia algo, es la llegada, que cada vez que huía de lo que se suponía que debía ser, huía de lo que ya era, y cuando finalmente dejé de intentarlo, la vida pudo mostrarse tal como era. Si tu mente te arrastra al pasado o te empuja hacia el futuro, haz esto. Cierra los ojos, siente tu cuerpo, inhala suavemente, exhala lentamente y repite para tus adentros: no tengo a dónde ir, estoy aquí ahora, ahora es suficiente, la verdad reside aquí, porque el alma no despierta en otro momento, despierta ahora, no cuando hayas logrado más, no cuando todo esté resuelto, sino cuando te detienes lo suficiente para darte cuenta de que ya estás completo. Desde ese día entendí que el presente no es una pausa, es el altar, el lugar donde todo sucede, donde el alma se manifiesta, donde el universo escucha sin palabras. En el próximo capítulo les contaré cómo, al habitar este ahora con auténtica presencia, la intuición comenzó a hablarme, no desde la mente, sino desde el alma misma, y cómo aprendí a escuchar esa voz silenciosa que siempre había estado ahí, esperando a que dejara de buscar afuera. La primera vez que lo sentí, caminaba por un pequeño bosque en la Toscana. Me detuve sin saber por qué. Sentí la urgencia de girar a la izquierda, cambiar de dirección, desviarme del camino. No era miedo, no era lógica. Era como si algo más profundo que yo me guiara, sin palabras. Unos minutos después descubrí una cabaña. Dentro, un anciano enfermo necesitaba ayuda. Lo cuidé durante 3 días y antes de morir me dio un manuscrito. Ese manuscrito contenía una de las ideas más revolucionarias que jamás había leído sobre la relación entre la mente y la materia. Y fue entonces cuando comprendí: la intuición no proviene de ti, proviene de lo que eres antes de ser tú mismo. Es pura conciencia hablándote desde dentro. Empecé a reconocer su tono. Nunca grita, nunca se impone, pero nunca se equivoca. Y comprendí algo que nunca he olvidado. La mente argumenta, la emoción reacciona, pero el alma simplemente sabe. ¿Y cómo reconoces esa voz en medio de tanto ruido, con silencio?
con presencia, con honestidad. La intuición no responde a lo que quieres oír, te dice lo que es, y cuando aprendes a confiar en ella, tu camino se alinea, sin esfuerzo, sin necesidad de control. Empecé a registrar cada intuición que sentía, a actuar según esas señales sutiles, y poco a poco la vida se volvió más fluida, más precisa, más real, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no caminaba a ciegas. El alma siempre ha sabido el camino, solo que mi mente hablaba tan fuerte que no podía oírla. Y si estás aquí escuchando, ya sabes de qué hablo, porque tú también has conocido esa voz, en las decisiones que no pudiste explicar, en las suaves advertencias que ignoraste, en las certezas que te salvaron. Hoy solo quiero recordarte esto, tu alma lo sabe, solo necesita que la escuches, sin prisa, sin juicios, con profundo respeto. En el capítulo final compartiré contigo lo que descubrí en mis últimos días, cuando ya no tenía un cuerpo libre, sin palabras públicas, sin planes de futuro, pero poseía una verdad viviente, que lo que tiene más poder no es lo que sabes, sino lo que encarnas. Y ahora, si estás aquí conmigo, si has escuchado cada una de estas páginas, si has sentido lo que yo he sentido, entonces ya no necesitas más palabras, porque no se trata de acumular conocimiento, se trata de encarnarlo. Lo comprendí demasiado tarde, cuando ya no podía hablar en las plazas, cuando quemaron mis libros, cuando solo me quedaba el silencio y una celda. Allí no tenía a nadie a quien convencer, ni público, ni discípulo, ni defensor. Solo tenía mi alma desnuda y la verdad que había vivido. No me bastaba haber hablado del infinito, no me bastaba haber estudiado las estrellas, las almas, las energías sutiles. Lo único que me acompañó en ese encierro fue en lo que me había convertido en el proceso. Porque al final, la única verdad que importa es la que vibra en tu ser, aunque nadie la vea. Y fue entonces cuando comprendí que todo lo que había sido, todo lo que había perdido, todo lo que había descubierto, solo tenía sentido porque me había transformado. Y si mi transformación puede ayudarte a recordar, entonces todo habrá valido la pena. Así que no memorices estas palabras, no las repitas como una doctrina, hazlas algo más sagrado, vívelas. Si has descubierto que tu realidad nace de ti, empieza a crear desde tu alma. Si has integrado tu sombra, deja que esa energía se convierta en tu aliada. Si has sentido el vacío, honra su poder creativo. Si has escuchado a tu intuición, síguela, porque este libro, esta voz, este legado, no es mío, es tuyo. Siempre lo ha sido, solo he venido a recordártelo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez olvidas todo lo que has oído, si el mundo vuelve a hacer ruido, recuerda esto: encenderán esta antorcha, pero nunca extinguirán la verdad, y esa verdad vive en ti, con todo lo que he sido, con todo lo que soy ahora. Te saludo sabiendo que esta llama ha pasado de mis manos a las tuyas, y sabrás qué hacer con ella. El alma lo sabe, solo necesita que la escuches sin juicios y con profundo respeto. Si esta voz ha encontrado eco en ti, detente un momento y deja huella. Dale like, porque así nos reconocemos sin necesidad de palabras. Escribe un comentario, un recuerdo, emoción, aunque sea una simple línea viva. Y suscríbete si quieres volver a caminar juntos por este camino de verdades susurradas y llamas que no se apagan. Tu alma ya ha comprendido a dónde quiere volver. Te espero allí. Que siempre seas fiel a lo que escuchas en silencio, que las palabras olvidadas vuelvan a llamar suavemente y que tu verdad, aunque frágil, sea el fuego que te guíe. A ti que has escuchado hasta el final, no te deseo, como siempre, solo luz. Te deseo el origen y que renazcas desde allí cada vez que lo elijas. Nos vemos pronto.